primero una cuestión de ambiente. Vos estabas en el PJ cuando se conoce el fallo de la Corte. Ahí estábamos. Ahí estaba. ¿Cómo fue ese momento? Y era esperado, si bien había habido una gran operación para decir que ese día no sucedía, para tratar de desmovilizar a la gente, o las reacciones que pudieran sucederle a la decisión de la Corte, nosotros teníamos la plena convicción que era el martes, y fue el martes. Así que tener ya algo asumido también te permite empezar a diagramar los pasos posteriores, ¿no? Así que no hay ningún tipo de sorpresa. Como dijo ella una vez, presa o muerta o presa. Así que obviamente que los compañeros y compañeras se sintió, más allá de que algo que vos sabés que va a suceder, se sintió y bueno, y acá estamos. ¿Algo de lo que dijo Cristina? No sé qué les dijo a ustedes. Tranquilo, no, Cristina creo que cuando salió a hablar fue clara, empezó a dar los primeros visos de los objetivos, de que es verdad lo de toda su situación, pero que su situación tampoco puede excluir las demás situaciones que interpelan y que hacen sufrir a diferentes sectores de la sociedad. Y creo que lo que sucede es que aparece como una catalizadora de diferentes demandas de la sociedad y es muy natural que así suceda, porque aparte una gran porción de la sociedad confía también en quien supo gobernarla de mejor manera que los gobiernos que le siguieron a ellos. Es como una simbiosis que a veces pasa por altos y bajos, como cualquier relación de un dirigente con la sociedad, de dirigentes, digamos, que tienen capilaridad territorial, política, no de la dirigencia mediática, ¿no? De dirigentes que tienen una... Entonces creo que eso es lo que, o ese día por lo menos lo que termina sucediendo, que empiezan a darse por dónde va a ir. Y creo que los señalamientos que hace ella a la economía de Milei son certeros y representan a una parte de la sociedad que ya sufre estas políticas, pero también Cristina trata que otros sectores que aún parecieran estar un poco más alejados, digamos, de sufrir estas políticas, los pone en aviso que son los que siguen, ¿no? Bueno, será una tarea de las diferentes expresiones políticas, militantes, culturales de la sociedad, de ir sumándole herramientas a la gente para potenciar su análisis, porque si no solo tiene una mirada. Nosotros lo que tenemos que hacer es sumarle otra mirada y la sociedad sabrá sacar sus conclusiones sobre quién dijo qué, quién puso en aviso de, y eso es tiempo y política. Ahora, lo que se veía antes del fallo de la Corte era una discusión interna dentro del peronismo y que ahora parece que, bueno, si hubiese esta situación extrema de la condena a Cristina y la prisión domiciliaria, que lo hubiese como frenado y que estén todos hacia unidos. Esta unidad es tal, ¿cómo viene ese proceso después de este Yo hecho? creo que se le dio un marco desde algunos sectores a la discusión y de llevarla a niveles personales, a cuestionamientos de personas, pero uno quiere discutir las políticas. Porque la tarea no solo es que el 10 de diciembre de 2027 asuma un argentino o una argentina con ideas diferentes a las de este gobierno actual, sino que el día que termine su mandato se vaya como se fue Cristina, porque si no pareciera que fuera solo una carrera para llegar a la Casa Rosada. Y ese es un problema, finalmente. Entonces, y en mi caso creo que lo digo en marzo del 23 o febrero del 23 en Avellaneda, en un día de mucho calor, que conformar un frente anti-Macri nuevamente en ese momento, porque había muchos que no tenían a Milei en su agenda. Sí, Cristina, cuando habla de los tercios, por eso siempre, digamos, su liderazgo no solo tiene que ver con lo que fue la calidad de su propio momento en un gobierno, sino también con una capacidad de análisis superior al resto de la dirigencia. Y nadie se puede enojar por eso. Esto no quiere decir que no erre. Acierta y erra, pero está muy sobre el promedio, por lo menos de los integrantes de nuestro espacio. Entonces creo que si el debate, digamos, interno tiene que ver con cuáles son las políticas que le vamos a ofrecer a la sociedad, es más que sano
y aquellos que quieren que esto se termine, que este gobierno y su plan económico se terminen y vivir otra realidad, no tienen que ponerse mal si hay un debate de ideas. Sí, claro que cuando los cuestionamientos son personales o producto de tirrias personales inexplicables, ya cambia. Y obviamente a todos nos preocupa más, porque nosotros nos hemos acostumbrado a discutir ideas, no personas. Y ir hacia solamente conformar un frente anti-Milei que después genere algo similar o peor, no nos va a servir de mucho. Cuando fue la discusión del Fondo Monetario, una de las argumentaciones centrales de quienes defendían el acuerdo era que no votarlo generaba la oportunidad o el paso, producto de la crisis que el no acordar con el fondo se generaría, de un gobierno ultraderecha. Sin embargo, se hace el acuerdo con el fondo y llega un gobierno de las características actuales. Entonces, estas cosas es bueno debatirlas y discutirlas. Vos decís, bueno, es necesario tener en claro, digamos, cimientos. Cimientos, sí, porque después tenés que gobernar, hay coyunturas, contextos. Esa es la, digamos, por lo menos para un sector la sensación fue que, bueno, esto no se discutió antes, cuáles eran las condiciones que se podían llegar a aceptar. Hubo una larga discusión sobre el tema. En ello estaban el sobrecargo de tasas que había, en cómo se hacía, porque aparte antes del acuerdo del Fondo Monetario se hace el acuerdo con los acreedores privados, entonces ya el acuerdo con los privados en cómo se habían administrado los superávit comerciales empiezan a ser condicionantes de cómo tenés que negociar con el Fondo Monetario, porque si vos haces una negociación con el Fondo Monetario y sabés hasta dónde vas a ir o hasta dónde vos entendés, podés tensar esa negociación, tenés que administrar el Estado preparándote para esas negociaciones. Si no te encontrás después en una situación de gran debilidad por no haber hecho los deberes antes. Entonces, una cosa era refinanciar, otra cosa era reestructurar, y aparte esto en el marco de que era un préstamo absolutamente político, por lo tanto su resolución, hacer de características no económicas, no financieras, sino un préstamo político, donde no se analizó la capacidad de repago del país, solo se dio el dinero. Cuando vos agarrás y establecés que el dólar vale 60 pesos sin obligar a Macri, que es el que desata el vendaval en una conferencia de prensa fatídica, infantil al otro día porque había perdido la elección, bueno, perdimos 20.000 millones de dólares entre las PASO y las generales del 19, sin que se le pusiera ninguna condición en la administración de las mismas al gobierno de Macri, cuando quien ya prácticamente era presidente electo, Alberto Fernández, al haber ganado por 16 puntos las PASO, decide establecer un precio del dólar para llevar tranquilidad a los mercados. Entonces, cuando pasan esas cosas, encima en el medio después te toca algo que no estaba en el menú, como la pandemia, bueno, si entonces uno tiene que pensar, bueno, estos organismos multilaterales de crédito obvian los contextos entonces también, o sea, no importa en qué contexto estás, vos vas a hacer lo que yo quiero, porque es más una actitud de querer recuperar el préstamo, de utilizar, digamos, precisamente la incapacidad de nuestro país de afrontarlo para establecer condiciones económicas totalmente diferentes a los intereses del conjunto. Bueno, esa parte, que es dura discutirla porque tienen capacidad de daño, es cierto que tienen capacidad de daño, pero muchas veces es como no irte de un lugar porque lo vas a pasar peor y en realidad te quedas en un lugar porque lo vivís en cuentagotas, ¿no? A veces hay que salir de esos círculos viciosos de sometimiento y violencia. Y obviamente no es fácil salir de eso, pero hay que hacer el esfuerzo y hay que hacerlo de manera ordenada. Aparte, nuestro país ha demostrado que lo puede hacer. El problema que tenemos es que este préstamo está sobre cualquier otro que hayan dado a la Argentina en su historia. Claro, al mundo. Incluso uno puede, depende de los números, yo no los tengo actualizados, pero debe ser el 60 o el 65% de la cartera que puede prestar el Fondo Monetario en un solo país. Yo no sé cuántos bancos hay en Argentina que le hayan prestado el 60 o 70% de su capacidad crediticia a un solo sujeto. Ahora, bueno, de acá hacia adelante, bueno, Milei con Caputo pide más plata. Siguen pidiendo más plata. Sigue pidiendo más plata. Y van a seguir pidiendo más plata. Bueno, ¿y qué se hace frente a eso? Bueno, una eventualidad de primero, la posibilidad de recuperar el poder. Vos fijate que hay decretos que han habilitado formas de endeudamiento que estaban prohibidas por la Ley de Administración Financiera en la Argentina, cuando hablábamos de 2 de las 3 condiciones, tasa, monto, interés. Se corrió al Congreso también ahora
de la facultad que se establece a partir de la llegada del Frente de Todos al gobierno, que es que el endeudamiento pase por el Congreso. De hecho, por eso va el acuerdo del Fondo Monetario y de acreedores privados a ser votado por el Pleno en ese momento, tanto diputados como senadores. Bueno, hay una parte de aquellos que están hoy en desacuerdo con Milei o empiezan a mostrar más desacuerdo con Milei, que han levantado la mano para que Milei tenga libertades en la administración del Estado que hacen que pueda endeudarlo a gusto y piacere sin ningún tipo de control. Nuestro país es un país que está hace 2 años sin presupuesto. Está sin presupuesto el país. Y se gobierna a plena virome. Entonces creo que ahí es donde realmente tenemos que ver las fuerzas políticas más allá. Siempre decía, bueno, porque acá está el peronismo, entonces, o el kirchnerismo, entonces si yo voto acá, esto, lo otro. Mire, a mí no me importa, cuando algo está bien, y cuando algo está mal. Y si lo defiende alguien que por ahí está en las antípodas de lo que uno cree, bueno, sí, será una coyuntura eventual que se pueda desarrollar. No creo que tenga que haber más madurez de la dirigencia, porque lo que uno ve en la economía de hoy es que hay sectores de nuestra sociedad que obviamente hacen un uso del valor del dólar, viajando, yendo y viniendo, obviamente que lo van a hacer. Ahora, cuando uno ve los números de las balanzas comerciales, de turismo emisivo, receptivo, empieza a hacer ruido por todos lados. Entonces creo que lo que podríamos, deberíamos y tenemos la obligación de hacer es pensar entre todos 10 o 5 puntos básicos de un acuerdo y que haya un compromiso, llueve, truene, así vengan degollando, y donde el poder económico, que no es un actor menor dentro de la vida de los argentinos y las argentinas, y existe como tal, genera trabajo, deberá entender también que de 10 años para acá, el mundo del trabajo en la Argentina, en su faz registrada, no registrada, los cuentapropistas, profesionales, los que se organizan a través del cooperativismo, todo, han relegado casi 10 puntos de participación en la distribución del ingreso en función de la concentración del mismo en pocas manos del poder económico. Y esos 10 puntos que se dieron los trabajadores, que eran los que movían el consumo, que eran los que viajaban en los feriados en el turismo interno, y eso potenciaba a que muchos argentinos y argentinas viajaran, se alojaran en cabañas, en hoteles, que fueran a restaurantes, que movían la economía del país en términos generales. Esos 10 puntos hoy no están. Y lo concentran muy pocas manos, y esas muy pocas manos, aparte lo que hacen, y eso sí le hace un daño a la economía argentina, es cristalizan, digamos, los activos en el exterior. Entonces Argentina necesita cada vez más dólares en lo que se ha pasado en esta concentración del ingreso. O sea, el argentino antes de manera más distribuida compraba dólares. Y esos 5 puntos que decís, bueno, tenemos que acordar estos 5 puntos y mantenernos en eso, ¿entre quiénes te los imaginas? O sea, un consenso. En todos aquellos que entiendan que es una cuestión racional y pragmática, el desendeudamiento, que te va permitiendo, pero esto lo vive cualquier argentino y argentina en su casa o en su familia, porque muchas veces ellos han logrado desde un simplismo muy chabacano, acompañado obviamente por voces de algunos medios de comunicación, con una lógica, bueno, el Estado es como una casa. Todos sabemos que el Estado no es como una casa, vamos a aclararlo primero, pero siguiendo esa lógica, si quisiéramos tenerla, ¿no? Que no se puede gastar más de lo que ingresa, de lo que entra. No, entonces todo parece que el sentido común marcha. Ahora, también es cierto que cualquier familia argentina, digamos, ante esa eventualidad, ante las consecuencias de un ajuste en su vida diaria, no es que un hijo vive con un dormitorio solo para él, con 3 televisores, 4 camas, y el otro duerme en el patio. Entonces, si vamos a ir como una casa, según estas analogías forzadas de estos economistas y de estos periodistas, bueno, vivamos todo más o menos parecido como se vive en una casa donde no se gasta más de lo que entra, parejo. Y acá lo que se está viendo, y lo ves todos los días, en cualquier lugar a lo largo y ancho del país, en particular, por ejemplo, en el AMBA, es cada vez más gente en situación de calle, cada vez más gente en los semáforos, en lugares que antes nunca los había. Bueno, todo esto se entra a ver a diario. Entonces, bueno, si va a ser como una casa, bueno, perfecto, parejo. ¿Pero quiénes te imaginás que podrían acordar con eso? Yo creo que se van a ir animando. Sí, creo que se van a ir animando porque vos me pedís un nombre por ahí, ¿no? No, pero sectores. Sectores, mira, yo no
me he acostumbrado a ser más prudente con las expectativas para evitar desilusiones profundas. Entonces, sí, tengo mucha expectativa en sectores de nuestra sociedad, muchos compañeros y compañeras con los que yo trabajo a diario. También los tengo en muchos secretarios generales que realmente están a la altura de la situación. No, hay gente que realmente... ¿Cuándo decís secretarios generales de gremios? Sí, que son un Sergio Palazzo de la bancaria, lo de Paco en Esmata, Furlan en Uguam, Siley en Citraju, y hay más, ¿no? Por ahí hay un montón que sé que no estoy nombrando, que no se me enoje ninguno, porque muchas veces empiezan... No es momento de celos tontos tampoco. Así que, y eso uno lo va viendo, y aparte de un sector de la sociedad que va comprendiendo que es más que ser beneficiaria de este plan económico, es un objetivo de este plan económico, ¿no? Que empieza a darse cuenta que le van retirando cada vez no solo ya parte del poder adquisitivo de su salario, sino de su tiempo. El arrebato de tiempo del poder económico de la sociedad argentina es enorme. Cada vez necesita más horas y no logra vivir mejor que antes de trabajo. O sea, esa famosa hora, por decirlo de una manera más ramplona como hacen ellos, esa famosa hora que recuperaste con el Metrobús, se transformaron en 3 horas más para ellos. No era una hora para vos, era una hora para ellos. Te están facilitando para tenerte todo el día con menos salario y más tiempo de trabajo, para que ni siquiera puedas evitar que tu calidad de vida o tu modo de vida deje de empeorar. Esta reacción de la sociedad también se vio, bueno, a raíz del fallo de la Corte, la proscripción de Cristina. ¿Crees, ustedes lo esperaban, les sorprendió y crees que quienes motorizaron este fallo, a ellos les sorprendió esta reacción social? Sí, está visto. Que les sorprendió, sí, porque ellos son personas se leen a ellos mismos, leen sus propias operaciones de prensa, se las creen, escriben, no, el peronismo está muerto, el peronismo esto, no, están todo el día leyéndose a sí mismos, por eso hay una industria del párrafo que llamo yo, ¿no? En muchos lugares donde lamentablemente de todos los espacios, lamentablemente está afectado transversalmente esto, no quiero hacer eje, obviamente en ellos se hace de una manera mucho más notoria, entonces leen, no, en tal párrafo no, todas las encuestas marcan que tal cosa, ¿no? Entonces empiezan a tomar decisiones sobre las propias operaciones que ellos hacen y después de repente llega la realidad y se sienten perdidos o descalzados en esa realidad, porque lo que leyeron, los medios que miraron, no le contaron todo. O ni siquiera le dieron pistas sobre lo que pasa en otro lado. Por eso siempre digo que la tarea nuestra como espacio político, la que encaran muchos medios de comunicación mucho más pequeños, digamos, que los grandes, o dos grandes que hay, uno en particular, es aportarle a la sociedad la mayor cantidad de información que podamos para que tenga más herramientas de decisión, que pueda contraponer, y una sociedad que aparte cada vez tiene menos tiempo para ese ejercicio. Como te decía antes, vos tenés menos tiempo, llegás a tu casa y no te queda horas siquiera para ver a tu familia, o no tenés horas para descansar de manera correcta o para compartir, menos para pensar este tipo de situaciones o analizar qué tenés enfrente cuando lo estás leyendo. No, bueno, esto es una tarea larga de un proceso de conocimiento y maduración de todos y todas, donde muchas veces, sectores más informados que se dan cuenta se terminan enojando con sectores de la sociedad porque ¿cómo puede ser que no se den cuenta? No, tienen todo el derecho a no darse cuenta muchas veces, muchas personas, digamos. No tienen el tiempo para hacerlo, básicamente. Sobreviven todos los días. ¿Esperaban ellos ver una Cristina como quebrada y seguro, por eso se enojan. Claro, por eso se enojan con el balcón. Porque bailaban. Claro, y sí, claro, imagínate que ellos se ponen tristes por que hay sectores que dicen, bueno, no pude ganar miles de millones de pesos este año y están tristes por eso. Y actúan aparte con un celo que ojalá nuestro pueblo también termine teniéndolo, porque ellos muchas veces lo que discuten es lo que dejan de ganar en sus cabezas, no es que no están ganando, piensan que podrían ganar más si fuera de una manera, y bajo, por lo menos de la reinversión que no termina sucediendo, cuando uno ve la IED, por ejemplo, que fue la inversión extranjera directa del 24 y el 23, hay que mirarlo también, los números están arriba de la mesa, esto hay que analizarlo y pensarlo, entonces puede ser que estos sectores tomen decisiones, mira, para remontarnos en el tiempo, porque acá estamos en el tránsito de esta coyuntura, la elección de Cristina en el 2011.
ese no pasa al 40%. La lógica antes de llegar a 50 puntos en las PASO era que no llegaba y todos se reaccionan como sorprendidos. Y en realidad nosotros entendíamos que había un contexto y sentíamos el pulso en la calle que iba a ser una gran elección y de hecho lo fue. Te puedo ir otro ejemplo, si querés, más cercano. El viernes antes de las PASO del 19, el macrismo hace una reunión donde dice que todo va a andar muy bien, la bolsa vuela, vamos a ganar, y el domingo a la noche habían perdido por 16 puntos. Entonces parte del descalabro de la economía posterior tiene que ver con la irresponsabilidad de querer imponer una realidad que no existía y se engaña a los inversionistas financieros, y finalmente aparte una actitud, como te decía antes, infantil, y de una persona muy poco preparada para administrar los destinos de Estado, que se enoja porque perdió. Y cuando vas a una elección, podés ganar y no hay empate. Es como el básquet, ahí decía mi viejo. Se ganás o perdés. Y hay gente que ha tenido mucho poder siempre, un poder que no vale los votos, que no le gusta perder a nada y hace lo posible para no perder. Y cuando ve que va a perder, busca los métodos de supresión, de ver cómo te puede sacar de la cancha. Y creo que lo que fue la sociedad sí reaccionó en conjunto, porque no toda la plaza quizás que fue votaba a Cristina. Había partidos de izquierda, había movimientos sociales como Libres del Sur, que tuvieron una actitud solidaria en tanto entienden que la proscripción es un elemento, digamos, que debilita las bases de cualquier tipo de democracia y que también finalmente este tipo de abusos de poder se puede desplegar sobre ellos cuando protesten por diferentes razones en representación de los intereses que tienen, digamos, trabajadores, trabajadoras, registrados, no registrados. Entonces, cuando ven que le pueden hacer esto a Cristina, también piensan, y correctamente lo están pensando, debo decir, que esa misma fuerza se puede desplegar sobre ellos, ya que a priori, por lo menos en público y en fuerza de votos, serían más débiles. Pero bueno, es como dice el poema de Benedetti, Memorándum, hay una parte de Memorándum que dice, vas a saber quién es el más fuerte. Por un lado, la situación, ¿cómo imaginas de acá en más la situación legal y política de Cristina? Porque, ¿cómo sería eso? A ver, para entender bien la pregunta. Claro, porque uno ve legalmente, bueno, hay una condena y una Exacto. prescripción que tiene un plazo, digamos, la sacan de la cancha electoral. Sí, exactamente, inhabilitación perpetua. Ahora, no la sacan de la cancha política porque eso es imposible. Claro. Entonces, ella no va a ser candidata, obviamente, en la tercera sección electoral. ¿Vas a ir vos como candidato? Mira, yo sé que hay muchos me lo han preguntado y todo. No hay nada más incómodo para mí que eso. Me imagino, pero no hay nada más incómodo. La incomodidad. A veces uno es tiene que hacer incómodo, cosas no me están gusta, cómodos. no. Aparte es una decisión del conjunto. Yo recuerdo aparte que cuando ella hace trascender y empieza a decir que va a ser candidata hasta el anuncio formal, que le hace una entrevista pocos días antes que se dé la condena, había sectores que decían que no podía ser candidata, que cómo iba a ser candidata, cómo no iba a ser candidata. Es decir, vamos a un proceso de debate y discusión interesante que sirva al conjunto, buscaremos la mejor persona que encontremos, mujer, hombre, que pueda representar los intereses de todos y de todas de la mejor manera. Hablar de una candidatura en términos personales, te lo juro, yo aparte, a pedido de ella, fui candidato en el 23, yo no quería ser candidato en el 23, y lo fui. Me dio una explicación, compartía una parte de la explicación, y cuando uno tiene conducción, las conducciones no solo son aceptadas cuando entendemos que acuerdan con los intereses por ahí más personales que podamos tener, sino también cuando no. Si no, es imposible, sería de carácter imposible tener el mínimo método de organización y planificación. Por lo tanto, habrá que ver, realmente falta poquito y no me cae para nada bien la situación, porque se produce a través de una tremenda injusticia y una actitud proscriptiva sobre su figura. Después, el accionar político de ella, ya todos lo sabemos. Yo sé que muchos se ponen nerviosos y se molestan, pero es una decisión de la gente también, ¿no? Escucharla. Claro. Me parece que algunos que se enojan con ella tendrían que pensar por qué la gente quiere escucharla a ella y no a otros. Por ahí esos otros, en vez de enojarse por su presencia, lo que deberían hacer es pensar mejor, sentir mejor, leer la realidad de una manera mucho más abierta y no
como una carrera personal hacia el poder, mucho menos en una situación como esta. Es un poco lo que decía antes, una parte de la tarea es que un argentino y una argentina que tenga una mirada respetuosa de su propio pueblo, que confíe en su propio pueblo, en las capacidades de su propio pueblo, llegue a la Casa Rosada y que después del periodo que le toque gobernar se puede ir como se fue Cristina, porque llegar, y qué sé yo, puede llegar, bueno, ¿no? ¿Estamos bien? No vamos a decir nada para no... El tema es cómo te vas. Y lo formidable de su figura, y notable, es el 9 de diciembre de 2015, que es el certificado popular de cómo había sido las características del gobierno de Néstor y Cristina, del peronismo en términos generales. Ahora, eso no quiere decir que era Disney y que era perfecto, pero el saldo social era positivo. Y fue tan positivo que a 10 años de haber dejado la presidencia, la sociedad responde ante la proscripción de su figura, ante la agresividad desplegada, y aparte donde se involucra mucho su condición de mujer. Muchísimo. Es muy raro de la vuelta a la democracia para acá que los 8 años, por ejemplo, del gobierno de ella, vamos a hablar, que fueron de las características aceptados y refrendados por el pueblo y que siguen de alguna manera siendo refrendados en la calle o movilizando de diferentes maneras, sea una presidenta que es condenada por la Corte Suprema, mientras de la Rúa, bueno, muertos en o sea, de la Rúa se fue con muertos en la Plaza de Mayo, Cristina se fue con la gente cantando en la Plaza de Mayo. Cristina le devolvió los ahorros a los argentinos con los bodenes entre el 2007 y el 2015. De la Rúa se los sacó. Entonces, a mí, su condición de mujer y de peronista, para el poder económico y para esos antros, digamos, de poder donde nadie elige nada, donde realmente está la verdadera casta, ¿no? La casta judicial y empresaria, ahí está, porque esos no se mueven y son los mismos, y casi que son como grandes familias, digamos, que se mueven de una manera. Bueno, fueron sobre una mujer y sobre una peronista, y eso está a las claras, si no, no se entiende. Y muchos dicen, no, bueno, pues ustedes están diciendo que entonces, no, ella es inocente, pero aparte, de hecho, porque si vos tenés un volumen de pruebas tan fuerte, ¿para qué necesitas que Macri acomode jueces a dedo en los lugares, que sean aparte de jueces que van a jugar al fútbol, por ejemplo, con quien era el presidente de la Argentina? ¿A quién le gustaría ser juzgado, digamos, de esa manera? Yo creo que a ninguno de ellos le gustaría tener un juez que juegue conmigo a la Play. ¿No? Eso está muy bien. Y ahora parece estar Sí. una chiquita, ¿no? En función de todo lo que está pasando, pero bueno, en algún momento hay que sentarse y Sí. armarlas. Entonces, y las diferencias... Va a haber compañeros y dirigentes que van a estar, digamos, arriba de esas cosas también, y nosotros vamos a tratar de aportar como hicimos siempre. Aparte, si hay un sector, en ese sentido, lo que hizo Cristina en el 2019 está claro. Para mí ella siempre debió ser la candidata a presidenta. Pero bueno, Cristina decide, creo que aparte de manera inteligente. Recuerdo que el gobernador Kicillof le decía a Cristina que había resuelto la cuadratura del círculo. Bueno, yo no era tan elogioso, pero no, yo con Alberto, imagínate que el paso del tiempo con él me tocó transitar, con Alberto, con Julio De Vido, con Zanini, 4 años formidables entre el 2003 y el 2007. Formidables por trabajo, por esperanza, por meterle, por voluntad, por sacar el país adelante. Bueno, está ese costado de la vida, digamos, de un momento de mucha reparación para nuestro pueblo y de unas ganas arrolladoras de sacarlo adelante. Entonces, eso convive, hasta el día de hoy convive conmigo. Eso no está marcado a fuego en mi vida. Obviamente que puedan pasando situaciones, pero no es que eso borra esos momentos, ni mucho menos. Pero me parecía que quien tenía que ser, y la naturaleza aparte, era esa. Y bueno, se armó, se construyó, se aseguró la provincia de Buenos Aires con su vicepresidencia y al mismo tiempo esa transferencia de votos
hacia el gobernador de la provincia y hacia quien fuera presidente, el doctor Fernández, funcionó y se hizo una gran elección en un contexto de los peores. El Fondo Monetario asumiendo que le prestaba 50.000 millones de dólares al macrismo para que se mantuviera en el gobierno, dicho por Claver Carone. Un sistema judicial, una herramienta más del presidente Macri para someter o atemorizar a quienes osaran, incluso dentro de su propio espacio, cuestionarlo. Un sistema de medios dedicado a estigmatizar, mentir, agraviar, muy alejado de aquello que nosotros soñamos y pensamos cuando a través del caso Kimmel que había llevado adelante el CELS se sacan las calumnias e injurias del Código Penal para permitir que la tarea y el oficio del periodismo y la profesión del periodista lo hiciera con la mayor de las libertades. Bueno, fue lo que sucedió y en ese contexto tan desfavorable para ejercer, digamos, el rol de dirigente, tan desfavorable para la gente en términos de su vida diaria, se logró una elección realmente extraordinaria. Bueno, después la pandemia, diferentes situaciones, incluso el paso por acuerdo con el fondo, fueron debilitando algunas situaciones, pero yo creo que lo que más debilitó ese proceso fueron algunos entornos muy dañinos que poco ayudaron a que una formación novel o nueva como el Frente de Todos pudiera consolidarse. Pocos ayudaron. Yo esto lo recuerdo siempre en lo que fue, porque ustedes me están preguntando por las listas, pero vamos a ir a una discusión. No, pero está bien, Vamos al 2021. Yo propongo que Santiago Cafiero encabece la lista de diputados nacionales. Y le digo a Alberto que tiene que ser su jefe de bloque. Si vos te ves muy afectado por aquellos que dicen que vos seguís las instrucciones de Cristina, aparte cuestión que en la discusión terminó haciendo lo que quería y los resultados fueron lo que fueron, lo ponés a Santiago de jefe de bloque, vos aparecés ante los medios, si alguien está preocupado por cómo te ven los medios, pues este otro problema de las dirigencias, terminan actuando por cómo los cuentan, no por lo que piensan, lo cual es otro problema más. Entonces, uno siempre tuvo la voluntad, incluso cediendo el lugar de uno, que aparte iba a ser presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. La verdad que no quiero ser Floyd Mayweather, digamos que acumula 3 títulos o 4 títulos de boxe en diferentes categorías. Uno quería que funcione primero porque a mí, y lo que aprendí y me hace más feliz, es ver a la gente contenta o con esperanza. Vivís en otra sociedad y yo vivo acá, y quiero vivir en una sociedad que tenga esperanza, no que no tenga esperanza. Que no quiere decir que tener esperanza haga que no haya problemas o no sucedan, pero se vive de manera diferente con expectativas. Y por otro lado, porque aparte se había desplegado un sistema de persecución sobre la familia, no solo mía, sino de muchos, digamos, que habían sido parte del gobierno de Néstor y Cristina, enorme, porque uno querría que le vaya mal. Y generalmente aquellos que estuvieron más de vacaciones durante el macrismo, por llamar de alguna manera, eran los más cuestionadores de la relación que podía tener la vicepresidenta con el presidente. Una verdadera pena. Y Alberto no supo romper ese entorno y se llevó puesto una experiencia política, digamos, que debió tener otro resultado. Tuvo el que tuvo, siempre lo digo, cómo nos veían a nosotros muchas veces y votaban a alguien con una motosierra en la mano. Y tenemos que replantearnos, y no me excluyo, lo hago desde adentro. Uno dejó la conducción del bloque para seguir siendo parte del mismo, logramos sacar la moratoria a contrario de lo que quería el Fondo Monetario con un esfuerzo terrible de muchas compañeras y compañeros del bloque. Esa moratoria que pudimos sacar significó que 800.000 argentinas y argentinos más pudieran hacerlo. Hubo medicamentos gratis también durante ese gobierno. Durante la pandemia tuvimos tiempo suficiente para tratar de conseguir respiradores. Bueno, por eso, tiene sus altas y sus bajas también, ¿no? Todo ese proceso, pero en términos generales, la sociedad hizo una evaluación de que habíamos estado lejos de la palabra empeñada y a pesar del esfuerzo que se hizo, como relató Cristina, creo en una de sus últimas entrevistas, el acuerdo que había entre diferentes dirigentes y personas que integramos el espacio, se lograron algunos de los objetivos, otros no se pudieron, pero creo que visto hoy cómo se va desarrollando este gobierno, también la sociedad ve que esa motosierra
que decían que iba a ir sobre la casta, está llegando. Cuando vos planteás, o planteaba ayer Cristina en un tuit, que la desocupación llegó al 9.7% en la provincia de Buenos Aires, no hay escudo que alcance, hay que hacer el esfuerzo más grande que se pueda, pero lo que está sucediendo, todos le estamos poniendo ganas, el gobernador, las intendentas, los intendentes, toda la militancia para que esa economía que está pulverizando los sueños de argentinos y argentinas, el calado sea lo menos dañino y cruel posible, pero no damos abasto. De hecho, los gobernadores están por juntarse en estos días para tratar de recuperar parte de sus ingresos. Y está muy bien, y si los mismos gobernadores, aparte de buscar la coparticipación de algunos impuestos, se ponen de acuerdo para dar de baja el decreto 7023, incluso puede ser mejor que esos ingresos coparticipables, o pueden ser un buen complemento de ellos. Creo que hay que discutir y debatir y ir buscando darle mejores herramientas a aquellos que realmente tienen no solo una mirada diferente sobre cómo debe funcionar una sociedad, sino que están muy cerca de ella. Ahora, en cuanto a justamente la relación con los gobernadores, lo que se vio en esta como primera reacción en la condena de Cristina es que algunos gobernadores, como el gobernador de Catamarca o el gobernador de Tucumán, tenían una actitud más cercana a Cristina, que era impensable hasta hace un mes atrás. ¿Esto ustedes lo ven como una posibilidad de sumar? Pero con lo que ha hecho, ¿cómo no lo van a tener con lo que ha hecho Cristina por esas dos provincias? Claro, pero la figura de Cristina con Lucía Corpacci es fundamental para terminar con el ciclo, digamos, de lo que era Brizuela de Moral y todo en Catamarca. En Tucumán, las obras que se hicieron, acordate que Néstor y Cristina gobiernan después ¿te acordás de Bárbara? Era Barbarita, la chica que no comía en Tucumán. Bueno, esa era Tucumán. Sí. Después vinieron las computadoras, vino lentamente la recuperación. Yo siempre digo que con Néstor se recupera gran parte del trabajo. Imagínate que nosotros alcanzamos recién un dígito de desocupación en el 2007. Hasta el 2007 la Argentina se movió con 2 dígitos de desocupación. Siempre digo que Néstor recupera el trabajo y Cristina termina una partecita de esa recuperación, pero lo dota de poder adquisitivo. Empiezan a recuperar el poder adquisitivo. Cristina empieza a disputar la distribución del ingreso. El gobierno de Néstor sienta las bases y entiende aparte en la elección de la figura de Cristina que era la persona adecuada para hacerlo, y Varela se acertó Néstor en su sucesión. Y bueno, la conocía bien. Y se hizo de buena manera. Entonces creo que estos gobernadores, más allá de las diferencias coyunturales, actuaron de acuerdo también a lo que no solo quizás a un parecer personal, sino también a lo que los ciudadanos y ciudadanas y militantes de esos espacios políticos piensan en sus provincias. Muchas veces termina pasando que algunos dirigentes terminan totalmente alejados de la base y así se terminan fagocitando a sí mismos. O sea, terminan con muchas invitaciones a los programas, pero con poco voto en las urnas. Bueno, hubo hasta Córdoba, eso iba a decir, hubo marchas en Córdoba, en un lugar que parecían... No, y Cristina hace eje sobre Córdoba también, cuando denuncia los números de desocupación. Entonces creo que poco a poco, con mucho trabajo, con mucho debate y discusión interna, sin nadie que se quiera apalancar en esa discusión interna con los estigmas generados por lo más concentrado del poder, la discusión va a ser sana. Lo que pasa es que hay muchos que se apalancan sobre los estigmas que ha generado las batallas por la distribución del ingreso, la batalla para tener más universidades públicas. Hay algunos vivillos, ¿no?, que pretenden hacer política desde los estigmas generados por adversarios o enemigos políticos, como cada uno los quiera clasificar y calificar. Bueno, digo que si estos acercamientos, estos movimientos que se dan a partir de la proscripción de Cristina pueden terminar en un acercamiento político. Ojalá, ¿por qué no? Ojalá, si siempre lo hemos buscado. A mí me tocó durante el 2019 y 2018, mientras Cristina tenía que pasar gran parte de sus días acompañando a mi hermana en el tratamiento por la recuperación de su salud en Cuba, con instrucciones muy claras a mí y a Guado, por ejemplo, de ir a buscar fronteras afuera, y ese fue el trabajo que hicimos. Nos sentamos a hablar con todos y todas, con algunos con más éxito, con otros con menos éxito, pero fue puntal y basal para ir conformando el frente de todos. En las charlas más
más diarias, más rutinarias, por ahí las que menos se saben, porque aparte hay una cuestión, vieron que hay gente que le gusta, yo estoy en la mesa chica, ¿no? Hay gente como le gusta contar en las notas, la mesa chica de allá, la mesa, y si no están en la mesa se pone el mal. Bueno, mi cabeza no funciona así. Uno no tiene por qué estar en todas las mesas, ni en todo lugar. Aparte no somos un bodegón donde que tiene que haber 200 mesas. Somos un espacio político donde tiene que haber discusión, donde hay estamentos, líneas, responsabilidades, lugares. Pero bienvenido sea. Si nos acercamos en función de los intereses de la gente, es mucho más convocante, por lo menos para mí y para muchos y muchas, que por la mera recuperación del poder. Ahora, y con respecto a, antes destacaste algunos secretarios generales de gremios. ¿Qué pasa con la CGT? Toman sus decisiones. Yo no. A mí me hubiera encantado, pero no por una cuestión. Me hubiera gustado que los tres que la conducen, así como fueron, por darte un ejemplo, integrantes de otras fuerzas políticas de la izquierda, aquello fue Bregman, se acercó su solidaridad, que ellos lo hicieran, pero por más que ellos no la quieran a Cristina, y está bien, o no les guste como dirigente, o no los represente, cuestión que es absolutamente válida, no me molesta, no me enoja, y a nadie debe enojarlo y molestarlo que no se sientan representados por Cristina. Deberían haber tenido en cuenta que gran parte de la recuperación del trabajo, si uno ve la cantidad de afiliados, pensemos en Lingeri, ¿cuántos afiliados tenían? ¿Quién recuperó a AISA? A mí me hubiera encantado verlo a Lingeri yendo a ver a Cristina, porque fue el que recuperó para los trabajadores el agua, ¿no? Que estaba en manos de una empresa francesa que no hacía las inversiones. Pero bueno, qué sé yo, cada uno, a mí me pone que esté con la gente. Me parece que le hubiera hecho bien a ellos. Me parece que hubiera hablado, le hubiera hecho bien a ellos en su relación con la sociedad. Pero bueno, las cosas se dieron como se dieron. Y más allá de la relación puntual con Cristina, ¿cómo ves a la CGT en esta coyuntura donde decías, bueno, la motosierra está llegando a los trabajadores? ¿Cómo ves el rol que está teniendo la CGT? Mirá, yo creo que es un mundo particular, ¿no? Tiene su propia lógica, sus propios tiempos, pero hay algo, yo creo que también están, pero por lo que leí en los últimos días, en un cambio de conducción, que es un proceso natural que deben llevar adelante los sectores del trabajo organizados, sindicalizados. Obviamente que nosotros tenemos representación política dentro de ese mundo, pero también ese mundo tiene una lógica propia, ¿no? Y está bien que así sea, aparte. A mí no quiere opinar desde afuera, ¿viste? Sin saber mucho. Pero sí creo que hay algo y que los excede, digamos, en la política, hay en términos generales, hay demasiado, ¿no? Tiempistas. Y yo el otro día pensaba, reformulando un viejo chiste, de que era un esqueleto en un ropero, lo reformulé y pensaba que era un tiempista que jugó a la escondida y ganó. Cristina hizo mucho hincapié, bueno, el otro día a partir del tema con Patricia Bullrich, a partir del operativo policial que le pusieron en la casa. Sí. Y están pensando, además, bueno, estamos hablando de este tipo de la sociedad movilizada y distintas, además de todos los miércoles, ¿están viendo una escalada represiva, más allá de que ya está fuerte, digamos, tuvimos pero viene así desde el principio de este gobierno, con cosas irrisorias una cosa es la exageración de una herramienta que sucedió, como el piquete continuo que molesta a toda la sociedad, ¿no? Y la carencia de masividad muchas veces en esos momentos, y de objetivo. O sea, toda movilización o acción política que se lleva adelante tiene que tener un objetivo a cumplir. La movilización no es un fin en sí mismo, el piquete no es un fin en sí mismo. Cuando vos desvirtuás las herramientas, se terminan fatigando y la sociedad se termina alejando. Ahora, dicho esto, la exageración que ha hecho Bullrich, lo que le sucede a jubilados y jubiladas que quieren dar una vuelta al Congreso y que son tratados de la peor manera, abusivamente, prepotentemente. Obviamente que esa prepotencia y ese abuso
con el que el Bullrich empuja a una parte de las fuerzas de seguridad, porque dentro de la propia, digamos, de lo que es lo más raso que está en la calle, hay una parte que está muy incómoda con lo que está sucediendo, y creo que las familias de ellos también. Mirá, una de las cosas que hace Néstor Kirchner formidable es sacar el arma a los policías en las manifestaciones, y eso tiene dos cosas positivas. Primero, que ningún manifestante muera bajo o termine resultado con bala de plomo, y la segunda, que ningún policía quede a la intemperie después de haber hecho eso, digamos, y pueda seguir disfrutando a su familia. Entonces uno termina viendo que los usan como carne de cañón a la parte más rasa. Debe haber una parte de ahí que se siente cómoda, quizás, y le gusta hacer lo que hace y encuentra cierto placer, digamos, ¿no? Pero yo creo que la mayoría no, y lo que está haciendo es sometiendo a un progresivo desprestigio de la fuerza de seguridad ante su pueblo. Porque una cosa es cuidar las manifestaciones como debe hacerlo, ¿no? Y otra cosa es la política de abuso, de gasear a una nena de 8 o 10 años. Eso morbo. O sea, cuando vos haces eso, ese policía que hizo eso con esa nena, ¿cómo trata a sus sobrinos, sobrinas, hijos o hijas? A mí esas cosas yo me quedo pensando. Cuando uno ve lo que pasa con Grillo. Sí. Cómo rodilla en piso dispara el gendarme sabiendo lo que está haciendo. Sabiendo lo que está haciendo, porque las instrucciones de cómo deben ser utilizadas esas herramientas son más que claras. Yo lo miré mucho, incluso ahora en estos días que hubo manifestaciones del pueblo latino por los abusos en las deportaciones en Estados Unidos, uno veía, o por lo menos lo que pude ver, por ahí debe haber episodios similares, pero lo que uno veía de la represión en Estados Unidos era que por lo menos apuntaban para arriba los gases lacrimógenos y no en forma recta. Creo que es una cosa más básica en la forma de hacer el trabajo. Entonces uno ve, el otro día todo el Congreso vallado, había un alma, y el tránsito lo habían cortado ellos. Y esto ha pasado muchas veces en San José, el tránsito lo terminan cortando ellos, o estas vallas que están ahí. Pobres policías arrumbados contra una pared, muertos de frío porque acá es un frío, no saben muy bien qué están haciendo ahí, la gente está totalmente pacífica. Son demostraciones de una señora que realmente, como dijo Cristina, es nefasta. Y un afán de protagonismo que los votos nunca le dieron. No la vota nadie. Y eso es así. Y yo sé que por ahí está molesta con eso, y aparte justo tiene la mala suerte, por ahí ella trae mala suerte, no sé cómo será, habrá que ver cómo es la característica de integrar los gobiernos que integró. Yo creo que es una persona que no tiene nada bueno para ofrecer, y creo que va a terminar siendo un gran dolor de cabeza para el presidente. Bueno, eso te iba a preguntar, porque ella es, bueno, ya sabemos lo que es Patricia Bullrich, pero integra un gobierno. Claro. ¿Cómo juega ahí? ¿Cómo jugó hasta ahora el gobierno de Milei en esta, o crees que haya jugado en la condena, en la rapidez con la que la Corte decide la inhabilitación y la condena a Cristina? Sí, es un gobierno parcelado también por partes, ¿no? Yo sí recuerdo que un acto de Lezama, cuando la gente le empieza a cantar, ¿no? Yo decía, no, nosotros ayer lo de Lezama es algo que se arma en horas, sí, y explota. Y el presidente, para hacer un acto en Lezama, estuvo 2 meses, y con mucha menos gente. Y lo que miraba y evaluaba que ese día le gritan Cristina presa, o no, y él la asume como, bueno, es un tema, teléfono, señores jueces. Bueno, ahí los resultados los tenemos hoy a la vista, pero creo que ahí es más el poder económico, las presiones del propio Fondo Monetario Internacional ante una Cristina que plantea de manera muy seria que es a revisar, que es algo que hay que revisar, y obviamente Macri y el odio que le genera, porque la que le virla la reelección y que lo transforma en el único presidente en Argentina que se presentó en una reelección y no fue elegido, y lo muestra tal como es, con muy poco seniority para hacer política y todo, sino que tiene, como nosotros venimos diciendo, ¿no? Mucho poder, poco criterio y nada de escrúpulos. Y eso es notorio, pero creo que es eso, es la casta, digamos, es la verdadera casta la que fue contra Cristina. Ahora,
Ahora también el poder económico concentrado que, Sí. representa a Macri y también tiene a grandes medios de comunicación como sus brazos ejecutores. Sí, claro. Son parte del poder. Sí, claro. ¿Cómo se dialoga con ese poder económico para llegar a recuperar el poder? Tragando saliva y sabiendo por qué estás sentado ahí. Cuando vos estás sentado ahí es porque la gente te votó. Vos a esa mesa no llegás por pertenecer a esos espacios. En esas mesas te sienta la gente y lo que tiene que hacer siempre un dirigente es nunca olvidarse de por qué se sienta en esa mesa, porque después le gusta que lo inviten a esas mesas y charlar y codearse y cómo nos llevamos y te llaman. Yo creo que uno va a representar intereses y lo puede hacer de manera muy respetuosa y firme también, no hace falta no serlo. Lo que pasa, ellos ven cualquier atisbo de disenso o de crítica como una afrenta a su poder y a su ser. Bueno, mala suerte, se van a tener que acostumbrar a que la sociedad elige sus representantes y no ellos, por más que hacen ingentes esfuerzos y habrán ido un pasito más. Por más que la sociedad quiera elegir quién la represente o quién lo represente, a veces no, ¿sabes qué? Te voy a achicar el menú. Vos no vas a poder elegir a Cristina y después veremos quiénes siguen en esa lista, de quienes no pueden ser elegidos o elegidas por la sociedad. Porque hay proscripciones que las construye el poder económico y el poder judicial, por ejemplo, y hay otras proscripciones que las construye el pueblo, no te vota. Y ese es el problema de Macri, por ejemplo. No se cansa de perder elecciones. Pierde. No solo no es reelegido, pierde en Boca. No va a votar. Arma, pobre los penatos, la verdad que yo si alguien me hace que me ayudara a una campaña y que hiciera alguien que me ayude, ¿no? Que me tire. No le interesa nada. Es primero él, después él y él. Por eso la fuerza política que había nacido en la ciudad de Buenos Aires y que había logrado coronar con la presidencia en 2015 está derruida y casi de remate sus dirigentes, ¿no? Que van viendo para dónde salen y ahí Milei se está llevando una parte. Entonces creo que el desafío, como decís, cómo se dialoga con esos sectores, con mucho respeto y con mucha firmeza, entendiendo que representa a cada uno. Yo entiendo que ellos representan también porque generan trabajo y a mí me encanta que generen trabajo para los argentinos y argentinas. Y aparte está mucho mejor si tienen buenos salarios, digamos, también, ¿no? Y si son bien tratados. Y bueno, un montón de situaciones que ellos deben comprender que es lo más inteligente y pragmático. No es, podemos poner que es de carácter ideológico, pero no es de carácter ideológico que una sociedad viva mejor. Es a lo que todos aspiramos. Y muchas veces termina sucediendo que hay sectores que lamentablemente por hacer seguidismo de los grandes empresarios terminan perjudicados ellos mismos. Las pymes argentinas, y un poquito quizás empresarios un poquito más grandes que las pymes, han sido el furgón de cola de 6, 7 empresarios argentinos, todos hombres ellos aparte de esa particularidad, y finalmente han crecido esos 6 o 7, y ellos que creían que ese tipo de políticas, pues aparte tampoco es que son grandes lectores de la economía. Yo lo digo muchas veces respecto del dueño de Clarín. Vamos a salir de todo lo demás, vamos a ir a su carácter empresario, sus habilidades. ¿Es buen o mal empresario? Bueno, en el 2001 Néstor Kirchner tenía Santa Cruz ordenadísima. Sueldos al día, sueldos docentes al día, buenas jubilaciones, un régimen de obra pública y de vivienda que hacía que el déficit habitacional fuera uno de los menores que había en el país, escuelas, gimnasios, no sin problemas, porque era muy compleja la situación en ese contexto del 2001, pero una provincia ordenada y con ahorros. En cambio, el Grupo Clarín, al su dueño hacer una muy mala lectura de cómo funcionaba el mundo y la convertibilidad, se endeuda, creo que era con Goldman Sachs o diferentes bancos, y queda a disposición de que se le queden con la empresa. Y ahí se acuerdan de que es importante que haya empresarios argentinos al frente de los medios de comunicación, van al Congreso, se saca una ley, se le arranca al Congreso una ley de bienes culturales y así salva la empresa. Así salva la empresa, no por sus dotes y habilidades empresariales, sino porque los partidos políticos en ese momento con representación, no todos, no recuerdo cómo salió la votación y el finito de la discusión,
votan esa ley que le permite al Grupo Clarín permanecer en manos de empresarios argentinos. Entonces lo que uno reclama, si tu país a través de su Congreso, cuando vos estás mal, te rescata cuando estás por perder todo, ¿por qué no ayudás ahora a que los argentinos no pierdan todo en el gobierno de Milei? Eso es lo que uno quiere, es la mancomunión. Después que ellos quieran ganar dinero, es lógico, son empresarios, digamos, no... Sí, no filántropos. Exactamente, y está bien, y a mí y a nadie, a ninguno de nosotros nos molesta eso. Ahora, sus intereses no están por sobre los intereses del conjunto. Nada más es eso. Es simple y lamentablemente algo tan simple que uno lo comunica de la manera más educada para que no sientan que es un empellón, es respondido con una violencia inusitada, proscripciones, demonizaciones, estigmatizaciones. Es una pena, porque podríamos tener un país un poco mejor. O sea, si vos vas a destruir un país para quedarte con las 2 telefónicas, y bueno, deberá el país ese evaluar qué clase empresaria también tiene y desea. Yo quiero empresarios que inviertan, que aparte se animen a competir por fuera de las fronteras de nuestro país, que ganen mercados en otros lugares. Y eso no sucede. Claro, pero ganan y se llevan, claro. cambian la residencia. Claro, se van, bueno. De la empresa y bueno, se llevan toda la pero plata eso fue, afuera, bueno, pero eso fue la ley de economía del conocimiento también, porque muchas veces uno escucha, no, acá hay que hacer, las leyes tienen que salir tal como las mandan. Mirá, yo fui jefe de bloque y había leyes con las que no estaba muy de acuerdo, que lograba cambiar algunas cositas y esto que el otro, porque no es que esto es, se hace lo que yo quiero y listo. Ojalá toda discusión presupuestaria, por ejemplo, cuando la tratás, tiene modificaciones, lógicamente, para juntar voluntades, y si no es para juntar voluntades, por más que tenga los votos, para que sea más justo sobre la gente. Es lo lógico, hay una mirada absolutista a veces sobre estos temas que a mí me preocupa, pero bueno, allá cada uno. Antes hablabas del macrismo y cómo le está yendo a Macri en las elecciones, que es peor, y creo que no les tampoco está yendo bien en su idea que tenía cuando tampoco apoyó a Bullrich como pensando que él iba a fagocitar lo que era el espacio libertario, ¿no? Pero ahora se está hablando de esta alianza en la provincia. ¿Eso puede complicar en la elección después en la provincia, este acuerdo o qué? Y mirá, yo te lo voy a hacer para ir a lo contrafáctico, que es que podría pasar a lo que sucedió. Nosotros en las PASO del 23, si no me olvido, sacamos 34 o 35 puntos. La suma de ellos creo no superaba, si no me olvido quedaba muy cerca y se volvió a repetir un esquema cercano en las generales donde crecemos igual 10 puntos, creo que llegamos a 44. Pero si vos ves el balotaje de la provincia de Buenos Aires, se gana, pero por una cabeza, como dice el tango. 50-50 casi es el balotaje en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, si uno tuviera que seguir esa línea de análisis, podría ser también la economía funcionar de una manera que pueda hacer que haya desplazamientos en la intención de voto. Lo que pasa es que ese desplazamiento que está sucediendo ahora está yendo a un no lugar, no está yendo a votar. Claro, eso te iba a preguntar, porque el gran absolutismo que hay. Bueno, pero esto es parte de lo que recuperan también Néstor y Cristina. Ellos llegan también con una dirigencia que no podía caminar por las calles. Y aquellos que no podían caminar por las calles terminan caminando por las calles y aparte enfrentando al gobierno que les permite a través de sus políticas que vuelvan a ser opciones electorales o políticas para la sociedad. Más allá de ese punto, el primer logro que tenemos que tener como fuerza política y más como peronistas es que vaya, a mí me encantaría que la elección de la provincia de Buenos Aires vaya a votar el 70%. Ahora bueno, vamos en 2 elecciones también. Y la sociedad no debe estar muy contenta tampoco con eso. Bueno, ustedes nunca estuvieron de acuerdo con el desdoblamiento. Para nada. ¿Y pensás que eso pero puede no porque se pudiera ganar o perder, sino que entendíamos que dado esto, si vos me decís, si íbamos a votar 2 veces nos hubiéramos quedado con las PASO. Y eso le permitía a todas las fuerzas políticas una disputa interna. O sea, terminamos votando 2 veces sin PASO, sin que cada sector pudiera demostrar, porque si no aparece uno y dice yo soy el sector mayoritario. ¿Y de dónde sos vos el sector mayoritario? ¿Dónde está escrito? Entonces votamos 2 veces, no tenemos PASO, pero bueno, dicho esto, le ponemos la mejor de las voluntades para que el resultado para el conjunto del peronismo sea el mejor posible, que es lo que hace Cristina. Cristina cuando ve esto dice voy a ser candidata a la tercera. La tercera es una sección que duplica en electores largamente a la ciudad de Buenos Aires. Es importante, tiene un acervo peronista, nacional y popular muy grande, muy trabajador, muy de la metalúrgica, los talleres mecánicos, muy productivo.
Y entiende ella que era un incentivo más para tratar de romper la apatía o el enojo de no ir a votar. Bueno, ahora tenemos esta situación que habrá que discutir y debatir realmente cómo la afrontamos de la mejor manera para estimular que la sociedad se acerque a votar, incluso de hacerlo en blanco si quiere. Poder, digamos, o derecho, para ser más claro, que no se vaya a ejercer, se va a perder. Y yo creo que la sociedad vote. Después que elija lo que más le guste o por lo que menos le guste, no sé, cada uno tiene sus principios de elección, digamos, ¿no? Yo soy de elegir a partir de lo que más me gusta, no de lo menos malo. Pero más allá de eso, de cómo cada uno ve y encara esa situación, entendemos que tenemos que poner lo mejor de todos y todas para que esto salga adelante y que este es un primer pasito, esta elección. Yo creo que esta elección, aparte, tiene unas características muy particulares, que había que haberla tratado de otra manera, pero bueno, es mi mirada. Y nadie tiene por qué ofenderse y enojarse. Incluso estamos siendo parte de una estrategia que no diseñamos. Y así todo vamos a tratar de colaborar para que salga de la mejor manera. Porque muchas veces después hay algunos que, si no se hace lo que quiere, le sacan el cuerpo a los desafíos. Y no creo que el ejemplo que da Cristina es que nunca le sacó el cuerpo a nada, ni especuló. Por eso también esta situación. Mirá, cuando ella dijo yo soy del pueblo y del pueblo no me muevo, mirá. Bueno, ahí está. Ahora no se puede mover. Decime, ¿con Axel estás hablando? No, me mandó un mensaje hace 2, 3, 4 días que respondí un mensaje de texto. Respondí un mensaje de texto. Te dijiste, va a haber, los compañeros van a decidir, va a haber una mesa. Sí, hubo gente, sí, también hubo un montón de gente que me llamó. ¿Qué caso fue eso? No, antes dijiste, bueno, lo van a decidir los compañeros, o sea, se supone que habrá una mesa en donde se tomen algunas decisiones de la estrategia. Ojalá, a mí cada lugar que me han ido, que he dicho que había que estar y tenía que ir, fui. Más allá de la predisposición interna que pudiera sentir. ¿No? Fui 8 horas a una discusión antes de que se ejecutara, minutos después de esas 8 horas, el desdoblamiento. Me pasé 8 horas un domingo hablando, discutiendo, debatiendo con más integrantes de la fuerza política. Siempre estamos dispuestos también a lo serio, ¿no? A lo conducente, porque si 8 horas de acá para que cualquiera haga cualquier cosa, tampoco empieza a carecer de sentido. Pero bueno, esa fue la última vez que creo que hablé personal, sí creo que fue la última, que lo vi en persona. Y en este armado, ¿el rol de Massa cuál es? ¿Qué le atribuís? Es importantísimo, yo hablamos mucho, ¿no? Incluso hablo con los intendentes que por ahí están enrolados en otras corrientes internas del peronismo y que han tenido una actitud, digamos, de llamar, de ponerse a disposición, que valoro, porque lo bueno es que en la diferencia muchas veces también podemos encontrar, digamos, la solidaridad suficiente. Y eso a mí me da, porque aparte yo la he tenido con muchos de ellos también en otras ocasiones por otro tipo de situaciones. Ha sido una ida y vuelta. Después, ¿cómo vendrá el desarrollo de los hechos? La mejor de las predisposiciones, aparte de la instrucción que nosotros tenemos de Cristina, es esa. Hacer todo lo posible para que la síntesis y la unidad se mantengan sin que eso socave los objetivos que la misma genera, porque si vos te juntás para cambiar algo y la propia... Después, bueno, el objetivo nunca debe olvidarse. El objetivo que nos une, ¿no? Eso es esencial. Ahora, Cristina, presa en el departamento, sí, y con manifestaciones cotidianas de apoyo sí. popular. ¿Cómo imaginas este día a día? Este día a día. Mira, que sea firme como es, que sea decidida como es, no hace que esto no tenga un impacto, que sería ser muy tonto, digamos. Estamos hablando de una persona, no de un superhéroe. ¿No? No estamos hablando de un Avenger o de ¿no? Como de un personaje de Marvel. Es una peronista hecha y derecha y que aparte creció y militó en momentos muy difíciles y violentos y donde la vida estaba en juego en Argentina, ¿no? Y creo que aparte también hay algo en ella que decide su destino, quizás de haber traicionado las convicciones que la llevaron a militar, a su gente y un montón de cosas, esto no sucedería. Estoy seguro que no sucedería. Y la realidad lo muestra. A los que han ido en contra de la gente pueden hacer cualquier desastre y
Son ministros Y nuevos. soy ministro nuevamente, o andan dando vueltas por el mundo, ¿no? Pregonando, tienen prédicas que no practican. Y creo que, mira, yo estaba ahí recién con ella y estamos hablando y por ahí se ríe, porque pasa, ¿no? Entre bocinazos, gente que va pasando, por ahí pasa alguno y grita, que yo te amo, gracias por esto, por lo otro, y se sonríe, y se están re locos, y esto que el otro, se divierte, los cuida, porque ayer había preparado algo por parte de Bullrich bastante oscuro y ella supo reconducir la emboscada que se estaba preparando en San José a Parque Lezama, y creo que claro, que termina sucediendo lo lógico. Si un dirigente cuida a la gente cuida al dirigente, ¿no? En el marco de las cosas. Es lo más normal que debería suceder, las representaciones políticas. Es lo más lógico que hay. Entonces, cuando vos la ves, incluso sufriendo los atropellos y toda esta búsqueda de humillación que en parte el pueblo evitó movilizándose, esa actitud también de cuidar, es positiva y también es pedagógica y didáctica y enseña, y los militantes políticos de cualquier espacio deberían seguir muy bien lo que está haciendo ella en el marco de esa situación, porque aquellos que gustan militancias políticas, de género, culturales, sindicales, no lo diferente, ambientales, ¿no? Es ver, y creo que yo no sé si hay personas preparadas para este tipo de situaciones. Pero sí que pueden responder con diferentes tipos de firmeza ante ellas. Y ella es una mujer firme, aparte le gusta leer, hace gimnasia, es muy prusiana en su día a día, muy metódica, y bueno, el método y la conducta ayudan a sobrellevar diferentes tipos de momentos en la vida de las personas. ¿Con Lula habló? Sí, habló con Lula, no sé el tono de la conversación ni nada, estaba por ahí, pero viste, yo cuando empieza ahí me voy a otro lado porque uno quiere meterse y opinar, así que mejor salir de acá porque no tenés nada para aportar y decir. Y sí, imagínate que uno puede decir que quieren un café, digamos, y ahí no podían poder ir por teléfono. No, pero porque él también pasó por una situación de encierro más de 500 días y bueno, salió fortalecido de esa situación. Sí, no, habló y bueno, tuvo una conversación y creo que él, si Bullrich lo deja, la irá a visitar. ¿No? Tenemos que ver qué dice Bullrich, porque Bullrich o la justicia no puede recibir a Lula así. Gente, mira, las cosas que le hicieron a Lula creo que no pudo ir o lo dejaron ir al entierro del nieto. ¿No? Las salvajadas que se hacen y en nombre de qué, ¿no? Uno se pregunta, porque no hay otro momento así después. Y la interesa de él como presidente de no vengarse de ese tipo de situaciones, de no querer hacer sufrir al otro lo que le hicieron a sufrir. Bueno, ese es un dirigente que está preparado realmente, digamos, para ejercer, y creo que, bueno, la economía brasilera ahí va bien, y habrá que ver, son desempeños políticos, pero... ¿Y Florencia cómo está con esta situación? Y Florencia bien, a ver, otra vez la famosa palabra, contextualizando la palabra, bien. Obviamente que es toda una cuestión donde ella va manifestando sus formas y que siempre hay que estar muy atentos al devenir de cómo ella transita, digamos, las complicaciones de salud, y lo hace de la mejor manera que encuentra y puede, y bien. A su manera es fuerte. Desde lo personal te pregunto, si te pregunto qué significa llevar o cómo se lleva el apellido Kirchner, seguramente me vas a decir que es un orgullo, un montón, pero me pregunto si a veces también puede ser un peso en el sentido de, no sé, hay que estar a la altura, por un lado, y también, por otro lado, has también tenido estigmatizaciones por esto. O expectativas. Por eso, hay que estar a la altura de determinadas cosas, o también cuestionamientos por estar en determinado lugar por el apellido. Sí, o sea, claro. Bueno, desde chiquito. Desde chiquito que uno viene lidiando con eso, pero
Y es muy difícil que esas opiniones no surjan en la gente, ¿no? Puede haber excesivas valoraciones positivas, puede haber excesivas desvaloraciones también por el mismo motivo. Es un poco cuando hablamos de las candidaturas. Entender esto, la espalda de Cristina no es mi espalda, y menos en una estrategia que no diseñamos. Pero uno siempre es consciente de estas cosas, de las limitantes, lo que le queda del camino por recorrer, lo bueno y lo malo que te da, pero nada, bien, no sé, es muy difícil porque se me viene un montón de cosas a la cabeza, pero ha habido cuestiones negativas y también las hay positivas, cuando por ejemplo la gente te abraza, te da un beso y te dice, che, yo con tu vieja pude quedar embarazada por las políticas, digamos, que hubo, o la casa, y qué sé yo, te vas con un mimo enorme, o sea, que te miren y te recuerden a tu viejo con lágrimas en los ojos, a uno lo pone a un triste también de abrazarlo y querer llorar, digamos, pero bueno, es parte de lo que va sucediendo y también vienen algunos odios muy puntuales, pero cuando te criás como me crié yo en un pueblo chico, me pasaba que yo era amigo por ahí de dirigentes que enfrentaban a mi viejo. Íbamos a la escuela juntos, compartíamos el curso o el equipo de handball o de fútbol. Y eso te da también, finalmente, un criterio diferente, ¿no? Obviamente que lamentablemente, hay veces que la disputa política excede tanto la normalidad que terminás con Cristina con una pistola en la cabeza. Yo hace unos días entré a ver un documental que está en Netflix, 1994, lo recomiendo, que es el asesinato de Colosio, el candidato del PRI en México. Se los recomiendo, es un gran documental. 1994 aparece Salinas de Gortari, aparece el subcomandante ahora Galeano, antes Marcos. Se los recomiendo para entender muchas veces, porque ahí está contado casi en primera persona por los principales actores de ese México, ¿no? Y después viene el efecto tequila, bueno, todos los impactos que hubo, y eso te da una formación diferente, saber entender, porque muchas veces, ¿no? Hay como, muchas veces lo discutimos adentro de los espacios políticos, ¿no? Nos volvemos, vemos conspiraciones en cualquier cosa y después cuando vos la ves, que está ahí, que es latente, que está sucediendo, no, eso no. Y 1994 es un poco eso, pero yo creo que el atentado cambió mucho también mi mirada en muchas cosas, ¿no? Cuando vos ves el arma en la cabeza de ella. Por eso miren 1994, yo no digo que explique lo que sucedió acá, pero las similitudes o analogías que se pueden encontrar marcan a las claras que no fueron dos locos sueltos. Ahora, vos hiciste hincapié varias veces a lo largo de la charla en la necesidad de ser pedagógico, de explicar, mirando el proceder de la Cámpora, de la organización que vos dirigís. Yo me he preguntado si no... Yo dirijo el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Bien, la secretaria general es Lucía Cámpora. Está bien. Después discutimos, peleamos, hacen lo que quieren, digamos. Pero la idea, no, está bien lo que decís. Si querés, me expresé mal en cuanto al cargo, pero a lo que voy es a la idea. De la formación de esta fuerza política juvenil, si no fue demasiado cerrada y eso alimentó esta estigmatización. Puede ser que haya episodios por ahí cuando fue tan atacada que en vez de abrirse cerró filas. Lo hemos evaluado, lo hemos charlado, fue parte de un proceso. Igualmente quizás ese mismo proceso que nos trajo un costo externo internamente fortaleció y la prolongó en el tiempo y hoy es un instrumento político, militante de la sociedad, digamos, obviamente donde se enmarca dentro de la conducción de Cristina en términos generales, pero tiene sus particularidades, tiene su propia forma de accionar, que ha hecho que incluso muchos de sus integrantes, aún a pesar de las estigmatizaciones, de las demonizaciones, puedan disputar electoralmente y obtener resultados positivos. Y cuando digo resultados positivos no solo es cuando ganás, sino también cuando lográs porciones de representación grandes, porque si no pareciera que el éxito solo es ganar. Y lo que nosotros intentamos es representar. Y a partir de una representación correcta de los tiempos que nosotros entendemos debemos hacer, que los resultados electorales acompañen esa representación. Termina pasando en muchos lugares que los vecinos dicen, no, a mí me tocó uno de la Cámpora bueno, ¿no? Entonces en Lanús, o en Quilmes, o en Hurlingham,
o en diferentes lugares del interior termina pasando eso. Y lo bueno, que uno no fue en ese sentido como el pino, ¿no? Como que la pinocha, viste que no crece nada abajo, y acá crecieron. Muchas veces se me cuestionó por qué no hablabas más vos. Quizás si yo hubiera hablado más, todos esos compañeros y compañeras no hubieran ganado espacio. Y la verdad que no se hace política solo, no es uno solo. Eso es una fantasía, digamos, y una mala fantasía aparte. Creo que uno tiene que entender que necesita aparte compañeros y compañeras que crezcan, que disputen, que discutan, que abran la boca sin temor a decir a ver si están diciendo una boludez, porque muchas veces de alguna idea media extraña empieza a forjarse cuando participa más gente una idea superadora, es como un punto de partida, de inicio. Entonces creo que lo saludable es eso, y aparte si invita a que otros espacios políticos miren otra vez a sus bases, que busquen atraer a la sociedad a participar, es lo que debe hacer las dirigencias. No creo que un pueblo con una sociedad alejada de la participación en diferentes estamentos de la vida diaria de la ciudadanía tenga un buen destino. Yo soy de los que cree que la sociedad se debe involucrar en todos los lugares, debe meterse, porque cuando no ocupa el lugar la sociedad, lo ocupa los poderes más estables, el statu quo que no va a elecciones, el partido judicial, el poder judicial o mafia judicial, el poder económico, se regala. Y la verdad que no le va a ir bien a la sociedad argentina, así sea peronista o antiperonista, en eso, porque a los antiperonistas aparte, a los antiperonistas de a pie que existen, les va mucho mejor con los gobiernos peronistas que con los gobiernos antiperonistas. Pero recuerdo su gorilismo. Bueno, paso a paso, a todos nos lleva. Yo creo que podemos ir mejorando, que podemos ir, si fuéramos lo mismo siempre sería muy difícil. Yo creo que podemos ser mejores. Digamos. Un poco volviendo al tema familiar. ¿Cuántas veces pensás en qué hubiese hecho tu viejo cuando tenés que tomar una decisión importante? Muchas. Ah, qué pregunta. Se extraña mucho, pero también fue en un contexto él. Pero sí, yo recurro mucho a discursos de él, a la experiencia vivida también junto a él, ¿no? Como hay cosas muy maravillosas, digamos. Hay un discurso del 2001 en Dolores que es maravilloso lo que dice. Es un discurso de un tipo que medía 2 puntos para ser candidato a presidente y parecía que en Dolores había una plaza de 50.000 personas. Cómo le hablaba a la gente, lo que le importaba a la gente cuando asumió como presidente, que la veía caída y cómo tenía que hacer para levantarla, y hacía todos los gestos que podía para que la gente entendiera que había un presidente que se le iba a jugar y lo miraban de reojo y le desconfiaba, te va a hacer... y le metió. ¿Qué haría ahora? Es una pregunta. No pienso qué haría él ahora, sino si vos cuando tenés que tomar una decisión pensás. Pienso mucho en él, sí, claro. ¿Qué pensará? Si estará diciendo están haciendo bien, mal. Sí, claro. Está y aparte la sociedad te lo recuerda, es algo es como, a veces, de una manera, es como un duelo que nunca termina y que la sociedad lo lleva de mejor manera, ¿no? Porque cuando te lo recuerdan vos volvés a revivir todo rápidamente. Y está bueno también, ¿eh? No es que es una... Pero, ¿viste? Sí, te mueven todo adentro, digamos, las estanterías. ¿Y tenés como algunas máximas o definiciones por ahí prácticas que él te dio como en las enseñanzas, bueno, y esto lo sigo porque mi viejo me decía... Como un manual. Y para algunas cosas. Máximo, no soy Máximo. Por eso. No, mira, si tuviera que mirar lo que él demostró, que lo que se encarara en la vida y se hiciera en la vida había que hacerlo con la mayor dedicación. Es eso. Y era un tipo aparte muy sensible a la gente. Era muy sensible en ese sentido. Y no encarar nunca a los débiles. Eso tenía él, no le gustaba eso. Él si iba a pelear con el que consideraba igual o más fuerte. Y eso es lo que uno entiende también debe hacer, porque
De última, lo que nosotros terminamos representando es eso. Vos imaginate que en un momento en la Argentina se caracterizó como débil a quien se quedó con todas las telefónicas. Esto sucedió en nuestro país. Pero no lo digo como para replantearnos las cosas, para poder hablar entre todos y todas nuevamente, porque finalmente también sé que muchos periodistas o gente que trabaja en esos lugares no la pasa para nada bien en el tema de su trabajo, salarial, digamos, es su trabajo. Pero creo que es eso, la dedicación, las ganas, la voluntad, el esfuerzo, que la gente vale la pena. Él se movía así, él siempre creyó eso, como un militante político, vamos, la historia, vamos. Sacando que yo vi el nacimiento de mi hermana, no el mío, porque papá él se había quedado en Río Gallego, yo fui al Hospital Italiano de La Plata, pero sacando esas alegrías familiares, personales, yo pocas veces lo vi tan contento y feliz como cuando le pagó el Fondo Monetario Internacional. Pocas veces lo vi tan contento como esa vez. Estaba, pero, ¿no? Y la historia, y mirá lo que hicimos, ¿no? O sea, un tipo feliz por haber cancelado una deuda que tenía el pueblo argentino. Eso fue, creo que esas enseñanzas están buenas, que te deje eso, que vos puedas ser feliz a través de algo que en lo personal te beneficia como ciudadano, pero no directamente, fue fenomenal. Ni hablar de los acuerdos, sus discursos, sus peleas. Era bravo también, ¿no? Y también el levantarse. Yo me acuerdo el día que pierde con De Narváez, estábamos nos quedamos un ratito solos ahí en el hotel, no me acuerdo qué hotel era, y dice, qué derrota miserable, dice. No me lo olvido más eso. Y se sienta en el sillón, ¿no? Y yo lo quedo mirando y diciendo, ¿qué hago acá ahora? Bueno, lo vamos a dar vuelta, no sé, ya está, ya pasó. Y nos fuimos de ahí, hace ese discurso, ¿no? Perdimos por 2 puntitos, y llegamos a Olivos y nos quedamos charlando de él, la mamá, quien era mi pareja en ese momento y quien fue después ¿Ves esa bronca? Que no lo conoció a sus nietos, me da bronca, digamos. Nos quedamos charlando y nos fuimos a dormir y me levanté al otro día y él ya había renunciado al PJ, no sé si ya había ido para carta abierta, ya, ¿no? Claro, decías, imagínate, para un presidente que se va con el 75% de aceptación de su pueblo, a los 2 años perder con De Narváez por 2 puntos. ¿No? Y la dinámica de la política. Ahí De Narváez estaba averiguando si podía ser candidato a presidente porque creo que no nació en Argentina. O sea, la dinámica política argentina tiene ejemplos para ver por todos lados. También como el error político quizá en ese momento adelantar las elecciones pensando que era mejor para el espacio que si se hubiera votado después, o teniendo en cuenta que fue candidato porque él entendía que era el que podía conseguir mayor cantidad de votos y si esa cantidad de votos no se conseguía, el gobierno se caía. Fue a poner la cara por su gobierno, por Cristina, digamos, por un espacio político. Y esa voluntad de hierro, digamos, una voluntad inquebrantable, de hierro. No había manera de frenarlo ahí. De hecho, a mí me pasa, hace unos días lo contaba, cuando va a Santa Cruz el 8 de octubre, ya con las operaciones en el lomo, digamos, de toda su salud, yo le pido, digamos, ¿por qué no afloja un poco hasta fin de año? Es una recuperación mucho más ordenada de los postoperatorios. Y él me dice, vos tenés que vivir tu vida como vos entendés que tenés que vivirla, porque es lo que yo voy a hacer. ¿Listo? Fin. Te hago una última, sí, pero no sé, porque ya no sé cómo va a armar todo esto. Sí. A Milei, porque digamos, 2 cosas que dijiste que, bueno, digo, la parábola de esta Argentina que es impredecible. Tu viejo feliz porque se desendeuda con el fondo y Milei brindando con champán porque el fondo les da otro crédito. Claro, porque no es disruptivo. Mirá, el otro día me dicen, no, bueno, si hay que votar un delegado de Cristina. Yo creo que lo primero que tenemos que tratar es no votar delegados del Fondo Monetario Internacional. Y ahí vamos a empezar a estar todos más de acuerdo.
¿no? Porque acá está no el dedo de Cristina. A mí el dedo de Cristina no tengo ningún tipo, me señalo, ¿no? Lo prefiero al dedo de Cristalina Georgieva y el Fondo Monetario. Pasa que hay unos compañeros que están más molestos con el dedo o la presencia de Cristina que con la presencia del Fondo Monetario. Bueno, no es mi problema. Pero bueno, un buen punto de acuerdo es que coincidamos, por ejemplo, en que el presidente o la presidenta que tenga la Argentina en el 2027 no sea un delegado del Fondo Monetario Internacional. Ahí está el primer punto. De esos puntos, mira, ahí tenés el primero o el segundo. Primer punto de acuerdo. Exactamente. Y me habías preguntado algo más porque estaba... No, esa, la parábola de esta sociedad bueno, que llega... pero es una parábola, mira, yo lo decía un poco, y esto no lo voy a la categoría de mérito. Para mí primero cualquiera merece respeto, y yo respeto mucho lo que vota y elige la gente. Cuando me elige, o cuando nos elige, o cuando no nos elige. Y en el 2018 siempre recuerdo que hay un intercambio de tweets entre Milei y Alberto Fernández. Que no sé qué dice uno o el otro y como que se felicitan o se tratan bien entre ellos. ¿Vos pensás que alguna de esas dos personas que ese mes del 2018 pensaron ellos dos que iban a ser presidentes los años que venían? No, creo que ninguno. No, ninguno, ¿no? Bueno, por eso nosotros creemos que una persona debe prepararse toda la vida para esos lugares y nosotros creemos que la participación política, si bien no debe ser, digamos, en términos absolutos, como que, ¿no? Amplificable a todo, prepararse y construir argentinos y argentinas que sepan qué hacer en caso que el voto de la gente los acompañe es totalmente necesario, pero es muy necesario. Esto no quiere decir que tenga que tener una experiencia institucional, sino que tenga que tener una experiencia política. La experiencia política te hace entender el debate, el diálogo y los momentos álgidos de otra manera. Esa gimnasia de discusión y debate, de dejar por ahí de hablarte 3, 4 días con un compañero o una compañera porque te puteaste de arriba abajo, porque o salió mal algo, la idea fue mal, es la que te va forjando también como persona para entender que el debate y la discusión, digamos, son parte del día a día. Y que si bien la experiencia es un valor enorme, también reclamársela a los más jóvenes bastantemente suena más a un capricho que a una condición. Y muchas veces los discuto, ahora que nosotros estamos más grandecitos, por lo menos una parte, bastante más grandecitos, que empiezan a mirar a los más pibes, no, se los escucha, se los respeta. Además, en mi caso, cada vez que me invitan a actividades con secundarios o universidad, voy. Es de lo que más me gusta hacer, por ejemplo. De ir a hablar con ellos, que te pregunten, poder agregarles una mirada, aparte que me agreguen ellos. Yo siempre decía que en una parte, bueno, ustedes saben, digamos, una banda que más me gusta son Los Redondos, y que cantaba en Los Redondos, el señor Solari, decía que había mucha información de los pibes, la información de lo que iba a venir, mucho estaba en los pibes y pibas. Entonces hay que escucharlos. Pues no escucharlos para decir escucho pibes, jóvenes, ¿viste que aparecen abrazados un joven, esto, el otro. No. Escucharlos porque aparte ellos están sufriendo una transformación, digamos, que implica la tecnología en sus vidas, que la tecnología por sí sola no explica nada bueno. O sea, yo soy de los que cree que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. Y cuando uno ve una economía de capitalismos de plataforma, cómo va cambiando ese tipo de situaciones que primero entran embelesados bajo una pátina de ¿no? De autonomía y después terminan atrapados sin poder salir de ese tipo de economía y realizarse en la vida, sin tener aportes jubilatorios, sin poder tener obra social, un montón de cosas que con el tiempo lo van a sentir. Hoy los más jóvenes en la Argentina pueden trabajar la cantidad de tiempo que quieran, pero tener un terreno o un techo les queda 7 vidas lejos. Y eso hace que también cuando tenés menos expectativas encares la vida de otro lugar. Bueno, estas cosas para discutir, estas cosas para debatir, son las necesarias, digamos, porque si no, nos vamos a devorar generaciones en la Argentina, y la Argentina ya se ha devorado unas cuantas generaciones. Entonces, cuando uno ve que el esfuerzo inmenso hecho por la sociedad argentina para repatriar a los científicos del CONICET empieza a caerse, cuando aparte se menoscaba, se subestima o se ríen de las investigaciones que llevan adelante, la verdad que da mucha bronca. Porque aparte habría que ver qué es lo que está haciendo el que se ríe de esas cosas, ¿no? Entonces creo que hay un desprecio, digamos, por la dedicación
o aquello que hace que nuestro país pueda crecer muy grande. Entonces, como decías lo de Milei, mirá, para un ejemplo, ¿no? Le dieron 12.000 millones de dólares, ¿no? Son dos partes. Bueno, la Argentina pagó intereses por el préstamo de Macri Caputo desde que se tomó el 20 de junio, mirá, ¿no? Ya 7 años prácticamente, 7 años del ingreso de ese préstamo en Argentina, 13.000 millones. Nos terminaron prestando nuestra plata. O sea, nos prestaron los intereses que pagamos durante 7 años y festejan. Eso no termina bien. Entonces, lo que uno siempre dice en este sentido es, ojo, que están transformando nuestro país en un casino, y todos los que creen que las inversiones financieras, tienen que tener muy en cuenta que cuando uno va al casino y apuesta y pierde, cuando sale no le devuelven las fichas. Yo lo digo seriamente porque pasó en nuestra Argentina que entre el 2007 y el 2015, creo que uno le tocó a Néstor, el resto fue todo Cristina, los bodenes, se pagaron 21.000 millones de dólares en bodenes, que eran los ahorros de la gente. Entonces, con un pago, por ejemplo, que tú dices, bueno, pero Cristina tenía 50.000 millones de reserva en el 2011 y se va con 25.000, 26.000. Claro, por ejemplo, pagamos 6.000 millones en febrero y se concretó una parte en febrero y la otra en agosto del 15. 6.000 millones de dólares, más lo que era la cuenta que corría de la reestructuración. Sometieron a nuestro país, que había arreglado el 93% del 100% de sus acreedores, y el 7% se llevaron los privilegios de los fondos buitre, y en Argentina se votó con las dos manos alzadas, lo que fue una muy pésima negociación. Fue tan mala negociación que salió todo mal, porque de última, si vamos a tomar acciones pragmáticas, tengamos en cuenta que la principal condición de una acción pragmática es un resultado exitoso. Y por ahí fue para algunos, pero no para el conjunto. Entonces, el pragmatismo, los resultados deben ser para la mayoría de los argentinos y argentinas. Pero yo digo que en un momento, lamentablemente, con el acuerdo del fondo inauguramos como una especie de era del pragmatismo sin resultados. Uno no tiene problema, uno no es que dice, no, Néstor le pagó y inició el proceso más virtuoso. Para mí, la década ganada, o sea, eso es cuando el Fondo Monetario sale del comando de la economía argentina. Bueno, hubo buenos momentos, malos momentos, pero se decidieron en la Casa Rosada, lo decidieron los argentinos y a veces nos acompañaron con su voto, por ejemplo 2007 o 2011, 2009, 2013 no, y es las reglas de la democracia, son las reglas de juego que tiene que haber para que un país pueda valorarse a sí mismo. Eso es lo que uno aspira, que nos volvamos a valorar como país y que podamos recuperar la autoestima. Si logramos eso, bueno, habrá una partecita del trabajo hecha. Y bueno, será un peldaño, y cuando subís un peldaño está el otro peldaño, y el otro peldaño, y el otro peldaño, y es un desafío que nunca termina. Y eso es lo formidable y fantástico de esto. Te hago una última. Sí. No, un tema que no hablamos, pero que hace creo que por lo menos la expectativa electoral, o que sostiene al gobierno de Milei, que es el tema de supuesto dominio de la inflación. Porque esto es lo que... Mirá. Nosotros es un tema que siempre prestamos atención. Nosotros tuvimos un pico en el 2014, por ejemplo, más allá de lo impresentable como hacían. Cuando hubo a mí un diputado del PRO me cuenta cómo hacían la inflación del Congreso, me dio mucha pena por la gente. ¿Cómo lo hacían? Danino, de una poca manera muy profesional, les interesaba hacer daño político, no más que eso. Me dio mucha pena, por mi pueblo, ¿no? En términos generales. Y Cristina la reduce a la mitad, esto según medida por la ciudad, también nos vamos con 20 puntos, 22 puntos, y nunca más, a partir de ahí, llegó el macrismo, que seguramente lo que iba a bajar la inflación, lo puso con la trompa para arriba, y bueno, fue un problema, digamos, que en realidad uno no, ¿cómo va a estar en contra de los equilibrios en los números, administrar correctamente? De hecho, el proceso más largo de superávit fiscal gemelos, en ese sentido, lo tiene Néstor Kirchner y Cristina aquí, este proceso político, en la historia del país, no en la historia reciente, en la historia del país. Incluso tiene más equilibrio fiscal que la propia convertibilidad. Pero más allá de eso, creo que asignarle, digamos,
esta baja, digamos, este 1.5 de inflación, que habrá que ver cómo continúa, con caída del consumo, es como que nos pongamos contentos si queremos bajar de peso porque lo logramos cortándonos una pierna. Sí, vas a pesar menos, digamos, pero te falta una pierna. Y esta paz de los cementerios que empieza a desarrollarse en la economía argentina no es buena. Bueno, deberemos encontrar, digamos, acompasar un poco más las cosas. Ahora, el equilibrio fiscal, digamos, nosotros nos han puesto en un lugar siempre que pareciera, digamos, como que festejamos el déficit, ¿no? Es como, ¿o acaso ellos festejan el hambre de la gente? Quizá, bueno, vaya a saber uno. Pero creo que es un signo que marca que el presidente se basa en eso solamente y que aparte se consiga con unas restricciones de consumo enormes. Y cuando digo restricciones de consumo no me refiero al consumismo, sino a los consumos básicos. Con aparte un consumo que no logra repuntar, producto también del precio de tarifas, como intervienen, digamos, en la administración de las economías familiares. Había, y siempre lo vuelvo a repetir, hay una tapa de Clarín del 2000, antes que estemos nosotros, ¿no? Cuando yo había andado por la calle, no, ni sabía que mi viejo iba a ser presidente, mucho menos Cristina y esta realidad, y yo andaba por las calles y miraba y ¿no? Decían llueve y nos mean y Clarín dice que llueve. Yo no fui nadie, era la gente. Y hay una etapa de diciembre del 1, donde aparte de que dice que los mercados están festejando y la gente tiene alguna duda, hay una fotito abajo que dice, no sé qué vendían, me parecía zapatos, algo de ropa, no sé qué era. Dice 50% de descuento esta semana, ¿no? En la convertibilidad. O sea, 50% de descuento en dólares, para decirlo básicamente. Y 17 días después no había más gobierno, y no había ahorro, no había nada. A la vez tenés a la gente yendo afuera, o sea, a un sector, ¿no? Claro, bueno, no, bueno. Claro. Minoritario yéndose sí. Afuera. Clubes, lo podemos ver cómo viajan, y bueno, los que puedan viajar y tienen una oportunidad que lo hagan. No critico a los que no. Bien, no. Claro, sí, hay sectores, claro, ahí empieza a haber dos sociedades o algunas más en una sola, ¿no? Bueno, eso estaba en el 2001 también, hasta que se le quedan con los ahorros a la clase media. Ahí aparece el piquete y cacerola. El piquete y cacerola no aparece antes de que se le queden con los ahorros, aparece después. Y si vos vas a los muertos, por ejemplo, del 2001, quisiera ver a cuántos se le habían quedado con los ahorros, creo que a ninguno. Ahí los sectores populares reciben, digamos, un empujón de sectores medios, pero que lo hacen a partir de que le habían arrebatado sus ahorros. Y bueno, y eso dejó un saldo, yo creo que también fue de esa subestimación del poder por el pueblo, se aguantan cualquier cosa, y un día nos aguanta la gente cualquier cosa, y tuvimos 5 presidentes, helicópteros, y un montón de situaciones que fueron muy dañinas, que se prolongaron en el 2002 cuando fue lo de Costec y Santillán, por eso después también hay un gobierno que hace eje, ¿no? Que prefiere pagar los costos de la no represión que reprimir a su propio pueblo, aún con plaza que nos llenaban los movimientos desocupados. En el 2003-2004 hacían actos enormes en la Plaza de Mayo, 40.000, 30.000, 50.000 personas. Todo eso se fue trabajando, se trabajó, y lo que fue desarticulando esos movimientos fue el trabajo. Empezaron a trabajar de vuelta, si querían trabajar. Gente quería trabajar. Quería ver si puedo comprar de a 100 ladrillos, de a 4 bolsas de cemento. Cada uno en su medida y armoniosamente quería recuperar un grado de independencia, que es lo que genera el trabajo y el poder adquisitivo. Pero fue muy complejo y ojalá no lleguemos a ese extremo y nuestra sociedad reaccione antes de llegar a ese extremo, porque después levantar desde ahí es complejo y necesitas personas que estén dispuestas a hacerlo también. Y creo que también lo que está haciendo la sociedad cuando acompaña, salta o protege a Cristina es invitando a que otros dirigentes se animen a hacer lo que hizo ella. Yo creo que lo más sano que está pasando es que pueda haber dirigentes, mujeres y hombres que digan, che, mirá, la gente te cuida si te anima también. La vas a pasar medio mal, te la van a hacer pagar, pero
también está el amor de un sector del pueblo. Y creo que la sociedad está invitando en su movilización por Cristina a otros dirigentes a parecerse más a ella que a De la Rúa, que a Macri y que a tantos otros traidores que le hicieron tanto daño a la gente.